Bueno amigos, estoy en Cracovia yéndome para Varsovia, acá en la estación de trenes. Bueno, le voy a pasar a tirar algunos tips porque a mí se me complicó bastante para poder moverme acá. No busquen tickets de tren por páginas típicas como Omio, Skyscanner y demás. Están carísimos, les van a aparecer aviones que valen más caro que vuelos entre países de Europa. Lo mejor es venir a la estación de trenes o de buses y comprar el boleto acá. Se los digo porque me cansé de buscar boletos de tren, tuve que venir personalmente y los boletos de tren que me aparecían eran carísimos y no tenían horarios. En teoría, mentira. De Cracovia a Varsovia salen cada una hora más o menos, 2 horas, dependiendo del rápido o el lento, y lo terminé pagando 60 zlotys. 60 zlotys son más o menos 14, 15 euros, que no es tanto, es un recorrido bastante largo. Igual son 4 horas de tren, va a ser un viaje bastante largo. Yo acá, como verán, estoy cargando las baterías para poder seguir el vlog. Ahora voy a tratar de hacer un vlog de Varsovia, pero no quería dejar de decirles esto, porque muchos vuelan primero a Cracovia y de Cracovia van a Varsovia. No todos van a Varsovia desde un principio. Y si van a Varsovia les va a pasar lo mismo, porque para poder venir a Auschwitz van a tener que venir para acá. Es barato y después los taxis internos más o menos los van a terminar pagando unos 30-40 zlotys al aeropuerto. O 50 en el peor de los casos. Y después los internos, 15 zlotys, 10 zlotys, son 3 euros más o menos. Así que esos son los precios. Para comer afuera, por lo que estuve viendo acá, me ha costado unos 30 zlotys, que implicarían unos 7-8 euros. Eso es con bebida incluida y con postre, todo. Así que muy buenos precios. Y en teoría en Varsovia se mantienen. Así que bueno amigos, ahora vamos a esperar el tren. Después voy a filmar un poquito el tren de adentro y vamos a caminar a Varsovia. Bueno, si bien no se entiende una mierda, como ven ahí, es el vagón 17. Tenemos que ver qué asiento nos toca. Qué complicado esto, ¿eh? No sé cuál me va a tocar. Tenemos el... no sé qué asiento me toca. Bueno, conseguimos quien nos diga, porque yo no tengo ni idea cuál era mi asiento. Ok, thank you. Bueno, nos tocó este. El 106, amigos. Bueno amigos, estamos yendo a Varsovia. Este es el tren en el que estamos viajando. Ya la tengo colgada la campera arriba de las valijas. La verdad muy cómodo. Cada vagón tiene su puerta y podemos salir. De hecho voy a salir, pero me voy a poner el barbijo. Bueno, muy lindo el paisaje que tenemos de abajo. Entonces es lo que les digo. Cada uno tiene como si fuesen camarotes. Muy cómodos, muy chill. No es de alta velocidad que tren, este es un tren normal. ¿Okay? Después tenemos que ver dónde está el coche comedor, si es que tiene. Pero muy fachero. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¿Estamos on o no estamos on? ¿Cómo están amigos? Terrible el frío que está haciendo acá. Esperen que me limpie la cámara. ¿Cómo se ve? Hoy creo que se ve mejor que nunca, Hoy creo que se está viendo mejor que nunca. Les voy a pasar a comentar por qué es un día especial, además de que prende este hermoso ser humano. Hoy es el día de la independencia de Polonia, ¿sí? La independencia definitiva, estamos hablando año 1918, si no me equivoco. Independencia del control ruso, antes, obviamente esto preguerra, 11 de noviembre. Día picante porque acá se pone bastante jodido el tema de los festejos. Dicen que hay gente que va a generar quilombos, hay neonazis dando vuelta, esto no es joda. Después de eso vamos a pasar a hablar un poquito de la historia de Polonia. Breve reseña de lo que es Polonia. Polonia fue bautizada así en el año 980, creo. No estoy del todo seguro, pero sé que fue por el año 900. Y si hay algo que caracterizó a Polonia históricamente, fue justamente haber sido uno de los países que más invasiones sufrió. Ellos son invadidos por los rusos, primero que nada. Después fueron invadidos por los suecos. Después fueron invadidos por los alemanes. Luego fueron invadidos por el ejército de Napoleón. Y luego obviamente, cuando cae Napoleón, ¿qué es lo que sucede? Vuelven a tener una invasión rusa. Hasta ahí la historia de Polonia ya era bastante complicada. Y por otro lado, obviamente, la influencia que se ve acá en Polonia la vamos a ver en los edificios, la vamos a ver en construcciones que son del tipo francés, vamos a ver mucha influencia alemana. Y bueno, eso se va a notar tanto en la gastronomía como en el resto de cosas. Luego de todo esto, intento fallido de invasión. Luego, con la revolución bolchevique, primer intento de invasión de los bolcheviques, fracasada.
el ejército polaco lo repele. Pero bueno, tenemos antes, obviamente, Primera Guerra Mundial, donde ellos son invadidos por los alemanes. Hasta luego la Segunda Guerra Mundial, invadidos por Alemania. Y acá es donde Varsovia sufre la peor devastación de la historia. Ahora voy a pasar a tirar algunos números, pero ahora nos estamos yendo, amigos, al gueto de Varsovia, o lo que quedó de él, ¿no? Esperen que les voy a mostrar un poquito. Hace muchísimo frío, amigos. Muchísimo frío hace acá. Esta es la parte no tan linda igual de Polonia, Esta parte no es tan linda de Polonia. Ahora nos vamos a adentrar en el gueto de Varsovia. Luego voy a tirar algunos datos, ¿no? Acerca de esto que les venía diciendo. Invasión alemana, año 1939. Hitler, junto con la Wehrmacht y obviamente con Himmler en la SS, toman la decisión de que había que arrasar Polonia, había que arrasarlo. Eso significaba dejar totalmente en ruinas la ciudad, y eso fue lo que terminó sucediendo. Yo les compartí en Twitter algunas fotos como para que vean lo que quedó de Varsovia luego de la Segunda Guerra. Varsovia quedó un 90% destruido. ¿Qué significa? No había quedado nada, amigos. Varsovia era prácticamente ruinas. Ahí lo pueden ver en las fotos que yo les había exhibido. Como hablamos también, en los bombardeos habían muerto más o menos unos 400.000 polacos. Eso sin tener en cuenta la cantidad de personas que fueron llevadas a los campos de concentración. Por otro lado, tenemos también que tener en cuenta la gente que murió dentro de los guetos. En los guetos lo que se trató de hacer, bueno, fue tratar de aislar a la gente, de tenerla viviendo ahí, viviendo entre comillas, porque obviamente padecían de un montón de cosas: hacinamiento, enfermedades, hambruna, y estaban trabajando. Se los mantenía trabajando, el que no podía trabajar se lo ejecutaba. Y bueno, acá ya estamos llegando al barrio de lo que era el viejo gueto, Sigue siendo una zona fea esta, Lo fue en su momento y lo sigue siendo. Pero ahora lo que me interesa es que vayamos a ver las paredes originales del viejo gueto. En esta cuadra no, en la otra doblo a la derecha. Como les digo, amigos, yo, bueno, de esto voy a tener que hacer el vlog. Pero ven, bueno, esto es lo más original que quedó del barrio. Piensen que mucho de esto fue bombardeado, mucho de esto se vino abajo. Y como les vengo diciendo, y lo repito porque hay gente que no ha estado quizás en el vivo de ayer que hice en Instagram, donde yo les mostraba, en los vivos de ayer les mostraba que en muchas de las viviendas hay impactos de balas, en la gran mayoría de lo que quedó, ¿no? Y es porque muchas de las personas prefieren dejarlo así, como una marca de la historia, como una cicatriz que queda no solo en las personas, sino también en los edificios. Y ahora vamos a ver mucho de eso. Otro dato, amigos: la antigua capital de Polonia no era Varsovia, era Cracovia. Si mal no recuerdo, creo que fue por el 1400, 1500, se traslada la capital de Cracovia a Varsovia, siendo Varsovia ahora una de las ciudades más pobladas de Europa. Tienen, yo no sé si 1.400.000, 1.700.000 habitantes, y nosotros tenemos más habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Imagínense. Bueno, acá estamos entrando. Amigos, imagínense esta postal. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá, esto está todo reconstruido, esto es todo nuevo, porque obviamente esto había sido devastado. Pero esto estaba, amigos, dividido entre lo que era el gueto, que el gueto estaba dividido en dos partes también, y lo que el exterior. Los alemanes aislaban a la gente que estaba dentro de los guetos. ¿Para qué? Para que no reciban comida, para que no se puedan comunicar con el afuera, y para que tampoco se puedan comunicar con la resistencia. En ese momento la resistencia polaca, uno de los ejércitos más heroicos de la Segunda Guerra Mundial para mí, junto con el soviético. Bueno, justamente una de las batallas, no recuerdo cuál es, en Polonia, que se enfrentan el ejército polaco con caballos contra los Panzer. Obviamente fue una masacre, pero eso habla de que tenían unos huevos enormes de ir con animales contra tanques de guerra. O sea, eso básicamente significa que tenían los huevos más grandes que el obelisco. Bueno, van a flipar, se van a volver locos con el contenido que vamos a ver cuando lleguemos al casco histórico. Está todo muy preparado para lo que va a ser el día de la independencia polaca. Esto entra en el examen, amigos. Tomen nota. Esto entra en el examen. El que no presta atención se puede levantar y se puede ir, y después se le pasará la falta. Villegas, te lo digo a vos, Villegas, estás a una falta de quedarte libre. Después no te quiero a vos llorando acá, ni a tu vieja viniéndome a hablar en febrero para que me venga a decir, no, que mi hijo es un alumno ejemplar y demás. No, señora, Villegas es un hijo de remil puta. Lo enganché haciéndose la paja en el fondo del aula,
más o menos 35 veces. La verdad que me imagino que cuando vayamos a Berlín, porque vamos a ir a Berlín, nos vamos a encontrar con algo similar a todo esto. ¿Por qué? Porque en Berlín sucedió lo mismo. Berlín con los bombardeos quedó totalmente devastada. Ahora les voy a mostrar, hay como una serie de monoblocks acá, ¿sí? Esto es, amigos, esto ya es zona de gueto. Esto era parte de los guetos de Varsovia. Nos vamos a encontrar con muchos edificios abandonados de la época, pero lo que yo quiero que vayamos a ver, que es lo que creo que más nos va a impactar y que creo que nos vamos a sorprender, es justamente con los muros originales del gueto. Creo que nos vamos a poder encontrar con un paredón de fusilamiento. Si bien estuve leyendo, no sé si lo voy a poder encontrar, es bastante difícil, pero hay un paredón de fusilamiento que lo dejaron intacto también. Tanto los italianos como los polacos se recagaron de hambre. La diferencia fue que mi bisabuela vino de Polonia, perseguida por los nazis, sin papeles, indocumentada. ¿Por qué? Porque en ese momento, por portación de apellido, vos ya desaparecías. O sea, el apellido de la familia de mi mamá era Kolender. En las películas, no sé si recuerdan, en la película El pianista, no sé si recuerdan que en la película hay un momento donde están todos esperando para cruzar una avenida que dividía el gueto. Amigos, esa avenida es esta que está acá, ¿ok? La avenida esa era esta avenida que está acá. Ese es el muro original del gueto. Pareciera como que está dentro de propiedad privada, pero allá veo como que hay un ingreso. Y es lo que les decía, no creo que podamos entrar, Qué lástima. Qué lástima que esas cosas no estén abiertas al público, porque deberían estarlo, Yo me mando. Eso es propiedad privada, se lo digo ahora, Pero bueno, como nos chupa un poco un huevo y es más importante la historia, es increíble. ¿Qué hay gente viviendo ahí? No puede ser. Los voy a pasar a mostrar desde acá. Bueno, esto, amigos, que les estoy mostrando, digamos que es el muro original. Ven que ahí tiene más cemento. Bueno, esto que estamos tocando es historia. A mí me encantan estas cosas, me vuelven loco. Vamos a volver porque tenemos que seguir nuestro recorrido del gueto. Lo único que le pido a Dios es que no hayan cerrado el portón de acá porque estamos hasta los huevos. Ay, me había asustado la puta madre. Amigo, me bajó una cosa cuando vi que la primera reja estaba cerrada. Uy, Dios, qué nervios. Dije, me quedé adentro de un departamento que no sé cómo salir. No tengo cómo trepar, nada. O sea, ¿qué hago? Esto es un flash. Darse cuenta de que todo esto era ruina. Voy a seguir tirando datos de cole. Amigos, Varsovia fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad, como ejemplo de reconstrucción. Obviamente, de la no sé qué dicen los pelotudos. Parte de la reconstrucción de Polonia la pagó Alemania. ¿Sí? Eso, posterior a la guerra, tuvieron que pagar tributo, obviamente, para la reconstrucción de Polonia, como de otros países. Pero Polonia fue de los más afectados. Otro dato, que este es actual. Hay movimiento militar en Bielorrusia con la frontera con Polonia. ¿Qué significa? Que está todo picado acá en la frontera del este. Porque uno de los países con los que limita Polonia es Bielorrusia. Y movieron tanques de guerra, movieron tropas y están ahí. Bueno, miren esto. Ese edificio que ven enfrente está original, ¿sí? Está en proceso de restauración. Igual, algunos dicen el motherfucking primer mundo. Amigos, desde que llegué a Varsovia me di cuenta de una cosa. Acá es un país bastante caótico. Sobre todo una ciudad bastante caótica. En Varsovia, no sé, el otro día hay muchas calles que vos las tenés que cruzar como bajo tierra. Porque bueno, están construidas avenidas en las cuales prefieren no crear pasos peatonales. Entonces la gente va por debajo. Amigos, eso parecía Constitución. No, sabes. Bastante complicado. Esto es lo que veníamos a ver. Esto es una de las pocas cosas que quedaron en pie. El hospital de niños. Esto, amigos, fue restaurado, obvio, pero era el mismo que estaba en pie desde la Segunda Guerra. Y acá vemos fotos del gueto. Miren lo que era, ¿no? O sea, cómo había quedado Polonia, las casas todas sin techo, destruidas, venida abajo. El tiempo de reconstrucción. Esto era lo que yo les hablaba. En 1952 la Unión Soviética autoriza una resolución de construcción del Palacio de la Cultura y la Ciencia en el centro de la capital. Un regalo de los soviéticos a la nación polaca. Esto es lo que hace que se termine la división de las secciones Siena y Śląska Streets, o sea, de las calles.
lo que decíamos de... Esto ya es obviamente moderno. Y ahora vamos a pasar por acá. Siena and Sliska Streets. Esas son las dos calles que tuvieron un montón de eventos de la historia humana. Algunos remarcables como heroicos y otros trágicos, completamente mundanos. Localizado en el corazón de la ciudad, es donde se construyó el Palacio de la Cultura y la Ciencia, probablemente el punto más importante del mapa de la capital. Está pensado para 1923 que sea el Museo del Gueto. ¡Wow, amigo! ¡Qué zarpado! O sea, acá se va a poner el museo del gueto de Varsovia. Bueno, esa división que hablaban histórica de las calles, porque decían que era heroico y a la vez en algunos casos trágicos, era porque generalmente las fugas eran por ahí la gran mayoría, porque era muy difícil saltar el gueto. Bueno, incluso en el pianista se ve que hay una escena donde acorralan a un polaco, intenta saltar el muro y obviamente que no hay chance, amigo. Y bueno, acá quedaron muy poquitos edificios en pie. Pero ahora cuando vayamos a la plaza histórica del centro histórico, ahí van a ver algo que les va a encantar. Uno de los intentos que también se llevaban a cabo era el de aflojar ladrillos. Se aflojaban los ladrillos, se los iba trabajando, se los volvían a colocar y después cuando llegaba el momento de la fuga se agarraban, se sacaban los ladrillos y se intentaba escapar. Lo que pasaba es que el perímetro de Varsovia estaba muy custodiado. Era muy difícil escapar del gueto, amigos. Hay muy pocos casos. Es lo que yo contaba de Auschwitz. En Auschwitz hay un intento de fuga exitoso que no termina siendo exitoso después. En Auschwitz escapan dos prisioneros judíos que logran escapar, una pareja, un hombre y una mujer, pero luego son apresados a pocos kilómetros del lugar. Y bueno, ahí era donde la Gestapo de Auschwitz tenían una sala que tenía un apodo que le habían puesto. En esa sala hacían sus juicios, en los cuales eran sentencias condenatorias la gran mayoría. Se les leía los cargos, era lo que habían hecho, demás, y después de eso iban a pelotón de fusilamiento. Generalmente iban a la horca o iban a pelotón de fusilamiento. No se los mandaba a la cámara de gas. Recuerden que la cámara de gas para los prisioneros era como un mito en el cual le llamaban la ducha. Le hacían creer a la gente que los iban a llevar a ducharse y en realidad lo que estaba pasando es que iban a ser ejecutados masivamente. La diferencia es psicológica. ¿Por qué? El pelotón de fusilamiento y el ahorcamiento en la horca en un lugar público tienen como principio psicológico tratar de imponer el miedo y el respeto por la autoridad, ¿sí? Entonces se sacaba a los prisioneros, se los ponía a que vean la ejecución. A modo de ejemplo, entonces, si vos veías que colgaban a alguien, si vos veías que fusilaban a alguien, ahí te generaba un sentimiento de temor, un sentimiento de... Bueno, eso era lo que ellos querían imponer con ese tipo de actos. Hubo un par de judíos que hacían jabón para el resto. Sí, es cierto eso. Hay más cosas de las que se creía que se hacían con el cuerpo humano. Con los judíos no solo hicieron jabón, que se los hacían con los que se bañaban otros judíos, sino que les voy a pasar a contar algo que es un poquito más tenebroso. En Auschwitz lo van a ver. En Auschwitz no solo hacían jabón con ellos, sino que hacían botones con los huesos, con la cantidad de pelo que yo vi, que yo no lo podía creer. En un momento entré a una sala de Auschwitz. Yo había leído sobre eso, había leído, pero nunca lo había visto, porque no hay fotos de eso en internet. Hay una sala en la que hay 3 toneladas de pelo humano, casi todo de mujer. 3 toneladas. ¿Saben lo que son 3 toneladas de pelo? Ustedes imagínense la cantidad de pelo que tiene que haber. Bueno, para que se den una idea, puede ser un hall de un colegio lleno de pelo. ¿Qué es lo que hacían con el pelo? Se hacía tela, incluso hay en la muestra un rollo de tela hecho con pelo humano, y en algunos casos, y esto era ya directamente demencial, se hacían cosas de cuero. ¿Con qué? Con piel humana. Eso es increíble. Y lo peor de todo es que en Argentina hay un lugar que se llama el Hotel de los Nazis, que tiene veladores donde la mampara, o no sé cómo se le llama, estaba hecho de cuero de personas. Hay dos problemas. Primero, que hay un problema ideológico acá en Polonia, movimientos antiindependentistas, otros que no están de acuerdo con que se celebre de cierta o de otra manera. Bueno, esto es impresionante, En el casco histórico se van a volver locos, se los digo en serio,
no tienen ni idea de lo que les espera en el casco histórico. Creo que va a ser mi parte favorita. Ella me llama y me llama.